Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorrecio-rtv. En Éxodo 25, verso 8, dice, me erigirán, elegir no, erigirán con R, erigirán. ¿Qué significa el verbo erigir? Levantar, edificar, construir. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Y el santuario y todos sus utensilios los realizaréis según el modelo que yo te mostraré. ¿Cuántos dicen amén? Bien, estos dos versículos nos dicen pues algunas cosas clarititas. Aleluya. Por ejemplo, entendemos que Dios le entrega a Moisés un modelo. Digan conmigo, modelo. Dios le entrega a Moisés unas pautas claras, le da unas directrices claras y le da a Moisés unas instrucciones muy detalladas para edificar un santuario. Digan conmigo, santuario. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de detalles? ¿Nadie sabe que Dios es un Dios de detalles? Aleluya. Dios es un Dios de detalles. Y si estudiamos, que hoy no toca, ustedes estudian toda la lista de los utensilios, materiales y demás, Dios le detalla a Moisés, nos damos cuenta que Dios es un Dios de detalles. Amén. Y le da esos detalles para edificar un santuario. Me llama la atención porque tú y yo también somos santuario de la presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Así que no toca eso, pero lo voy a decir y espero que caiga en buena tierra. Amén. Pero como templo del Espíritu Santo, si Dios es un Dios de detalles y Él lo ha demostrado incluso en la creación, y tú eres templo, tú eres santuario donde mora y habita la presencia de Dios, tú te tienes que amar a ti mismo, porque Dios te ha hecho a su gusto. Porque cuando Él le dice a Moisés, hacer las cosas como yo os mande, así las vais a realizar, es porque Dios quería un tabernáculo a su gusto. Amén. Cuando tú te propones o empiezas a habitar en una casa nueva o en otro domicilio, normalmente intentas habilitarlo al gusto de ¿quién? Al gusto del morador, al gusto del morador, al gusto de aquel que va a habitar en esa casa para que pueda sentirse a gusto y cómodo. Amén. Así que no te quejes más delante del espejo diciendo, Señor, ¿por qué me hiciste así? Porque le estás ofendiendo. Porque Dios te hizo con todo lujo de detalles. ¿Sabes por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Eres casa donde Él mora, donde Él habita. Y si Él te hizo con esos detalles, es para que Él se sienta cómodo y a gusto dentro de ti. ¿Podemos dar un aplauso a la presencia de Dios que nos habita? Aleluya. Así que no más, Dios, ¿por qué me hiciste así? Sino, Señor, gracias porque me hiciste a tu gusto en todos los detalles. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces Dios le da a Moisés las medidas, le da los colores, le da el diseño, le indican los materiales, los tipos de metales, los tipos de madera, los colores de las cortinas, las medidas exactas que tenían que medir pues todas y cada una de las habitaciones de ese tabernáculo. Cada elemento que formaba parte de ese tabernáculo iba a gusto del Señor. ¿Por qué? Porque Él se propuso o le pidió a Moisés edificar, levantar o construir o erigir un lugar para que Él pudiera estar a gusto. Como dice la Escritura, un santuario donde el Señor pudiese habitar o morar en medio de ellos. ¿Cuántos saben que al Señor le gusta estar cerca de nosotros? Él está en nosotros, somos templo. Pero al Señor le gusta estar cerca de nosotros. Al Señor le gusta interactuar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios eminentemente relacional. El Padre se relaciona con el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Padre. Amén. Sí, entonces Dios es un Dios relacional y lo vemos desde el principio del libro de Génesis. En
Génesis 3 dice la Biblia que Él creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto y que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Génesis 3, creo que el verso 8. Bueno, aquí hay un secreto. ¿Y cómo se puede pasear una voz? ¿Verdad? Podríamos pensar que es una cristofanía, una manifestación de Jesús, porque Cristo es la voz, Cristo es el verbo, Cristo es el vocero de Dios, Cristo es la palabra. Amén. Entonces, no lo sabemos, otro día lo estudiaremos, pero es cierto que Él buscaba tener relación con sus criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Cuántos de ustedes aman relacionarse con el Espíritu Santo? Ok. Bien. Ahora, hoy no toca hacer un estudio exhaustivo, pormenorizado de lo que era ese santuario, llamado como tabernáculo. Digan conmigo, tabernáculo, que traducido significa tienda de campaña. Amén, tienda de campaña. Hoy básicamente vamos a decir que ese tabernáculo, ese recinto, mejor dicho, ese recinto, porque el tabernáculo traducido es tienda de campaña, pero el tabernáculo era parte de un recinto más grande, ¿sí o no? Bien, ¿alguno de ustedes me puede decir, ese recinto constaba de 3 partes, básicamente 3 partes? ¿Alguno de ustedes me puede intentar nombrarlo en orden, las 3 partes que formaban parte de ese recinto? El atrio exterior, muy bien, número 1, el atrio exterior, ¿qué más? El lugar santo y el lugar santísimo. Digan conmigo, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, bien. El atrio exterior era conocido también como la antesala, digan conmigo, la antesala de la morada. La morada era donde moraba la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia? En el arca. ¿Y el arca dónde estaba depositada? En el lugar santísimo. Bien, digan conmigo, la antesala. ¿Qué es una antesala? No me vengan diciendo es lo que hay antes de la sala. Porque para eso no pregunto. ¿Qué es una antesala? ¿Una recepción? No. ¿Una preparación para lo que viene? Mira, antesala, la definición es, escucha, antesala, cosa que precede a otra de mayor importancia. O sea, no es que el atrio exterior no tuviese importancia o relevancia, pero vemos que el lugar santo, que era el segundo lugar, tenía más relevancia que el atrio exterior. Pero sabemos también que el lugar santísimo era donde estaba la presencia. Digamos que había como una, ¿cómo se dice en castellano? La cosa como iba a más, ¿no? En el atrio exterior. ¿Quién lo dijo? Es que Samuel, el letrado, ay, aleluya. Un incremento, aleluya. Una mayor intensidad, un incremento. Bien, entonces digan conmigo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ya sabéis que en el lugar santísimo, ese último espacio, era donde una vez al año, una única persona, que era ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año, una sola persona estaba autorizada a entrar, a pasar por detrás de las cortinas que separaban el lugar santo y el lugar santísimo. Esas cortinas hablan de Jesús. Algún día haremos un estudio más profundo, pero esas cortinas hablan de Jesús por los colores y los significados de las cortinas y las columnas. Pero accedía, traspasaba las cortinas una vez al año el sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio muy rudimentario. Bien, sabemos que en el lugar santísimo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. ¿Ok? Bien. Primera pregunta esta tarde. ¿Qué representa el atrio exterior? ¿Con qué podemos tú y yo, ahora estoy hablando en el plano literal, con qué podemos asociar en este tiempo, en esta hora, en la enseñanza de hoy, en el contexto de hoy, con qué podemos asociar el atrio exterior? El patio. Me gusta, el patio. El patio. Amados, lo bueno está aquí, no está en el patio. Y me adelanto.
El patio, ¿qué más? El porche no, el porche es otra cosa. El patio, ¿qué más? ¿Dónde dejamos el coche? En el parking. Ustedes dicen el parqueadero, ¿no? ¿Se dice así? Parqueadero. Vale, el parking, el parqueadero o el estacionamiento. Digan conmigo, estacionamiento. Bien, o la calle. Digan conmigo, la calle. La calle. ¿Dónde dejamos el coche? En la calle. Aleluya. Aunque algunos están tan enamorados de su coche, si pudieran meterlo, lo meterían. Tienen su coche como un ídolo. Amado, vamos a tener que orar por ti. Reprendemos toda idolatría a los vehículos a motor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Algunos aman más su coche que a su propia esposa. Bueno, aquí no pasa. Aquí no pasa, pero pasa. Amén. Algunos cuidan más su coche que su propia esposa. Sí, díganme, ¿sí o no? Bien. La calle, el estacionamiento. Ahora, una preguntilla solamente. ¿Nosotros venimos a quedarnos en el parqueadero? No. Nosotros no venimos para quedarnos fuera en el estacionamiento. Bien, cuando venimos a la iglesia no es para quedarnos fuera, en el parking. Entonces, ahora, espiritualizando un poquito, el parking tipifica lo superficial. Digan conmigo, lo superficial. ¿Cuántos saben que hay cristianos superficiales? Cristianos de parking. Cristianos de patio. Cristianos de estacionamiento. Y hacen como que están vigilando los coches. Pero no están. Cristianos de atrios. Digan conmigo, cristianos de atrios. Ay. Toca a quien está a tu lado, dile, de eso aquí no tenemos. Nosotros no venimos para quedarnos fuera, sino venimos para entrar al lugar santísimo. Venimos para accesar al tabernáculo. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera, escúchame bien, allá afuera no te va a llegar el agua ni siquiera hasta los tobillos. Amén. No te va a llegar el agua hasta los tobillos. Allá afuera no hay impartición de parte de Dios. Lo bueno, como yo siempre, lo bueno está aquí dentro. Amén. Ahora, amado, si no hay impartición, quedarse en el atrio, ¿sabes cómo lo llamo yo? Un cristiano que viene y se queda en el atrio lo llamo cristiano que está de cuerpo presente. ¿Ustedes qué entienden por una persona que está de cuerpo presente? ¿Que está qué? Está muerta. ¿Les tiene esa expresión de estar de cuerpo presente? Parecen vampiros. Que se le está echando la nalga. Sí, ¿verdad? Cristianos de cuerpo presente, cristianos de atrios, que vienen a hacer actos de presencia, esto como muchos hacían en el colegio. Me apuntó la lista la profesora y en el primer recreo, a hacer novillos. Y se creen que porque el pastor lo vio, ya ha cumplido con Dios. Aleluya. O porque algún hermano lo vio. Mira cómo se titula la prédica de hoy, que no lo dije. Formalismo o intimidad. Ahí lo dejamos. Formalismo o intimidad. Bien. Ahora, si no nos quedamos en el atrio, ahora hay algo que me gusta. ¿Me puedes poner el Salmo 100, por favor? Versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Amado Lucas. Entrad. ¿Con qué? Con ganas de hacerle la guerra a los pastores. Entrad por sus puertas con la cara larga. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Significa, sí, dar un aplauso. A un aplauso al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracia, es decir, con agradecimiento y gratitud en el corazón. Porque cada vez que vienes y pasas por aquella puerta, tienes que entender que tienes un privilegio. Porque el sumo sacerdote entraba una vez al año solamente una persona. Tú puedes entrar a la presencia de Dios cuando tú lo dispongas. Aleluya. Pero escucha, por sus atrios con alabanza. Cuando llegas al parking y paras el coche, ¿cómo vienes? ¿Peleándote con la mujer?
Algunos vienen peleándose con las mujeres de la casa. Pero cuando vienes aquí, ¿cómo vienes? ¿Echando humo? ¿Ah? Discutiendo, que vienes a estar en la presencia de Dios. Cuando aparques el coche, ya tienes que estar cantando y alabando al Rey de Gloria. Por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Ahora sí, denle un aplauso a la palabra de Dios en esta tarde. Bien. El Salmo dice, entrad por sus puertas. ¿Dónde entramos primero? Ahora sí, ¿quién dijo recibidor? ¿Quién dijo recepción? Que es lo mismo. Entonces, cuando entramos, ¿a qué lugar primero entramos? Al lugar santo. El lugar santo tipifica la recepción, el recibidor, o en inglés, el hall. Hall, H-A-L-L, hall. Entonces, el lugar santo representa el hall. Digan conmigo, hall. Bien, pero tampoco venimos a la iglesia para quedarnos en el hall, ¿o sí? Aunque ya, cuando ya entras por las puertas y entras al hall, ya el ambiente es diferente al que hay allá afuera. Amén. Pero no es suficiente. No nos quedamos en el recibidor. Amados, venimos para penetrar al lugar santísimo, al lugar reservado. A ver, los jóvenes que estuvieron de mi época, o sea, antes de ayer, ¿cuántos estuvieron en las discotecas? ¿Y cuántos visitaron algún lugar reservado? Pillín, ay, JJ. ¿Para qué eran los lugares reservados en las discotecas? Para hacer lo malo. Hacer cositas, dice. A ver. No se me están... Para, Jota, que te estás descarrilando. Escucha. Vamos a usar bien los términos. Lugares reservados para tener un poquito de intimidad. No, tú has dicho... No, tu mujer ha dicho para hacer cositas. ¡Ha sido tú! No ha sido él, ha sido tú. Claro, para hacer cositas. Algunos hacían cositas y otros hacían cosotas. Digan conmigo, para tener intimidad. Hay un lugar reservado, hay un lugar oculto, hay un lugar íntimo para tener intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, amados, bien. Entonces nosotros venimos para penetrar a ese lugar reservado, para que lo entiendas, para sumergirnos y nadar en el río de Dios, en el río, como dice Ezequiel 47, en el río de sus aguas salutíferas. Imagínate, allá no te llega el agua ni a los tobillos. Cuando entras por el recibidor te va llegando el agua por los tobillos, por las rodillas, por los lomos. Pero cuando entras al lugar santísimo, tú ya no tienes el control, aleluya, sino que estás nadando en el río de Dios. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? Bien, digan conmigo, vamos a nadar. Ponte el bañador espiritual. Tienes que entender, iglesia, tienes que entender que venir aquí es un privilegio. Venir aquí es un privilegio, como ya he dicho antes, que solamente tenía una vez al año una sola persona. ¿Cuántas personas darían cualquier cosa? Dice la Biblia que hubo uno que quiso comprar el don de Dios. No recuerdo su nombre. ¿Te acuerdas quién era? Barjesús, correcto, Barjesús. Quiso comprar el don de Dios y Pablo le dijo, tu dinero perezca contigo. Amén. Lo digo porque cuánta gente daría lo que fuese para tener el privilegio de entrar al mismísimo corazón de Dios. Amén. Y tú tienes ese privilegio. Y tienes que entender que cuando vienes y entras por aquellas puertas, entras al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y eso es un privilegio que Dios te ha dado. Por eso dice el Salmo que tienes que entrar con acción de gracias. No con la cara larga, porque vienes a la presencia de Dios. Tienes que entrar cantando, no criticando. Tienes que entrar alabando, no chismeando o murmurando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estoy siendo claro esta tarde? Bien, aleluya. Porque si entras de esa manera, estás faltando el respeto a aquel que llena este lugar con su presencia, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Ahora,
Fíjate qué tremendo. Hemos dicho que el templo, el recinto se componía de 3 partes: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. La Biblia también se resume en 3 partes. Y usted dirá, no, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, no va por ahí la cosa. La Biblia se resume en 3 partes. ¿Cuáles partes son? La ley, los profetas y Cristo. La ley, los profetas y Cristo. Digan conmigo, 3 partes. Ahora, la ley, los profetas y Cristo. ¿Me puedes poner Juan 1:17, por favor? Mira, lo voy a leer en esta versión. Dice aquí, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Vale. Moisés solamente fue el dador de la ley. Pero la ley no era de Moisés. Moisés la recibió. ¿Quién le dio la ley a Moisés? ¿Dónde recibió Moisés la ley? ¿El monte? Bien, Sinaí. Las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces la ley era de Dios. Solamente Moisés fue el intermediario que entregó la ley al pueblo, ¿sí o no? Pero mira lo que dice aquí. Pero la gracia y la verdad, y lo voy a leer en esta versión porque me encanta, dice, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que antes no era, vino a ser por medio de Jesús. Amén. O sea, por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Digan conmigo, la gracia y la vida vino por medio, o vino a ser por medio de Jesús. Y de nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto tiene un sentido, que luego vamos a llegar al asunto. Escucha bien. La ley, los profetas y Cristo. La ley, ¿para qué nos habilitaba? ¿O para qué habilitaba en aquel tiempo al pueblo de Dios? Si ustedes están metidos en el meollo de la enseñanza, ¿para qué capacitaba la ley? Y digo capacitaba o habilitaba entre comillas, la ley en aquel tiempo. Para conocer el atrio exterior. ¿La ley de qué nos habla? La ley es un conjunto de normas de conducta. La ley es si tú estudias la ley es un conjunto de normas de conducta, incluso reglas de conducta e incluso normas y consejos de higiene personal. Aparecen en la ley. La ley hablaba de cuidar el aspecto exterior. Digan conmigo, aspecto exterior. Por tanto, ¿la ley qué era? La ley era religiosidad. La ley era superficialidad y la ley era formalismo, como se titula el mensaje de hoy. Digan conmigo, formalismo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por formalismo? Formalismo. Hay dichos que dicen, guarda las formas. Niño, ¿quién dijo apariencia? Ah, ya, Oscar, apariencia. Cuando uno viene a la iglesia, elecciona al niño. Niño, en la iglesia guarda las formas. Guarda las formas. Bien. El formalismo es lo siguiente. El formalismo consiste en aplicar con rigurosidad y sin desviarse de sus preceptos una determinada doctrina. Estamos hablando de la Torá, estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de la ley. ¿Quién o qué grupo intentaba aplicar con rigurosidad sin desviarse de la Torá? ¿Qué grupo era? Los fariseos. Los fariseos. Escucha, ¿quién practicaba o intentaba practicar esa corriente de formalismo? Los fariseos. ¿Cómo llama a Jesús? ¿Me puedes poner Mateo 6:5, por favor? Dice así, escucha. Y cuando ores, esto tiene que ver con la segunda definición de formalismo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Escucha, ahora los fariseos no oran en pie en las esquinas de las calles, oran a través de Facebook. Siempre está la excepción que rompe la regla. Pero muchos ponen frases muy bonitas en Facebook, y no estoy hablando ni mirando a nadie, lo digo por lo que yo veo en Facebook. Muchos ponen y escriben frases muy bonitas y hablan bien bonito del Señor,
pero la Biblia dice por su fruto los conoceréis, y uno conoce el fruto de esa persona. Amén. Y practican el fariseísmo ya no a la esquina de las calles, sino en las redes sociales. Ahora, seguimos leyendo. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. ¿Cómo llama Jesús a los fariseos? ¿Cómo los llama? Hipócritas. Ya dije el significado de hipócritas el pasado domingo. Hipócritas, y en otro lugar también los llama sepulcro blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Muerte, muerte. Eso me recuerda, aquí en España, la gente en España, sobre todo en Murcia, muy dada a hacer panteones. Panteones, ¿sabe lo que es un panteón en los cementerios? ¿Un panteón? Es una casa, es un panteón, una edificación, y tú te paseas por los cementerios y ves los panteones y ya te imaginas quién es el rico del pueblo. Porque hacen unos panteones tremendos, granito, mármoles. ¿Para qué? Para un muerto. Entonces son sepulcros que están llenos ¿de qué? De muerte, pero tienen una fachada bien bonita. O sea, Jesús le dice a los fariseos, vosotros que practicáis el formalismo, sois pura fachada. Y mira la segunda definición, porque tiene que ver con esto, la segunda definición de formalismo. Se entiende como formalismo la actitud que se fija más en los lenguajes corporales. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué hacía la gente? Lenguaje corporal. Se ponían en la primera fila en las sinagogas para que todo el mundo los viera. O se ponían en las esquinas, en los cruces de las calles, para que todo el mundo lo viera. Lenguaje corporal, lenguaje expresivo. Y dice la definición que le da más importancia al lenguaje corporal que a la palabra en sí. ¿Cuántos dicen amén? Aquí surge una pregunta, amados. Lenguaje corporal y expresivo también es compostura y postureo. Digan conmigo, compostura y postureo. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que hay un postureo evangélico? Tranquilo, amado. Ya nos hemos enterado. Entonces tú crees que hay un postureo evangélico, ¿no? ¿Cómo? Están dejados solo. Existe un postureo evangélico, existe una compostura evangélica. Bien. Cristianos llenos de formalismo, que fuera son una cosa y dentro se ponen las máscaras y se vuelven otros. Ángel o demonio. Lobo, oveja. Yo creo que hace años me contaste un testimonio, ¿no? De una pareja que venía y tú te quedaste asombrado porque no tenías la imagen que esa persona. Y la esposa decía, usted no conoce a mi esposo. Mi esposo en la iglesia es el primero a orar. Y hablaban en lengua y todo. Y se ponía en primera fila. Pero en mi casa, pastor, mi esposo es un demonio. Un demonio. En la iglesia es un ángel y en mi casa es un demonio. Ángel o demonio. Bien. También le tenía que haber puesto ese título a la prédica de hoy. Ángel o demonio. Me gusta. Pero bueno, ya es demasiado tarde. Amados, todos sabemos que en la época de Jesús los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, vivían muy aferrados a los formalismos. Por ejemplo, para que lo entiendas, si había que ayudar, socorrer a una persona enferma o a una persona en apuros en días de reposo, ¿qué hacían? No lo hacían. Dejaban tirado a la persona enferma o dejaban tirada, mejor dicho, a la persona que estaba en apuros por guardar el día de reposo. Amados, el formalismo religioso se opone a la compasión y a la misericordia. Por eso Jesús les dice, vosotros sois unos hipócritas, vosotros sois unos sepulcros branqueados, sois una generación de víboras y sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Precisamente, porque en el día de reposo, claro, por eso ellos procuraban matar a Jesús, porque él sanaba en día de reposo. Los fariseos, amados, estaban ajenos a la realidad del pueblo. Anda como los políticos hoy. ¿O no?
Los políticos se meten en sus burbujas y no conocen la realidad del pueblo. No han bajado al pueblo. Perico, después de tantos meses, el otro día fue a visitar por primera vez un hospital. ¿Sí o no? Y la pandemia oficialmente se declaró en marzo. Y en el mes de noviembre, finales de noviembre, va el presidente y lo bendecimos. Y ojalá que el Señor lo ilumine o lo elimine. No, por favor, no, eso no lo bórralo. Aleluya. Pero, ¿sabes por qué? Porque no conocen la realidad del pueblo. Los fariseos miraban al pueblo ¿por dónde? Por encima del hombro. Estaban en otro nivel, en otra dimensión, y no conocían la realidad del pueblo. Pero dice Mateo 14:14 que Jesús vio a las multitudes. Cuando alguien ve a las multitudes es ¿por qué? Porque está al mismo nivel, está pendiente, tiene amor y carga por esas almas. Vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Amén. Y sanó de entre ellos a todos los que estaban enfermos. Toma nota, Mateo 14:14. Y todos estos fariseos vivían aferrados a los formalismos que les impedían ver la gloria de Dios, que les impedía capturar la voluntad de Dios, que les impedía comprender la cosa de Dios. Por ejemplo, no pudieron ver en Jesús el Mesías, el Salvador del mundo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe en su nombre le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha, no vieron a Jesús como el Mesías. No supieron interpretar o entender las señales de los tiempos. ¿Por qué? Porque el formalismo religioso es un corsé. ¿Qué es un corsé? Bueno, vamos a cambiar corsé. Faja. Faja. ¿Te has puesto la faja hoy, Miguel? Ah, no. Como ya no te podemos tocar ni abrazar, no sabemos si la pone o no te la pone. Esta mañana hablas de ti en Cieza. Si ves la predica, no me lo tenga en cuenta. Con mucho amor. ¿Alguien sabe lo que es una faja? Tela para agarrar gordos. ¿Tela para qué? Agarrar gordos. ¿Para agarrar qué? Los gordos. Ah, para agarrar a los gordos. Para oprimir. Tengo que hacer un esfuerzo para entender que... Escucha, la hermana ha dicho tela para agarrar a los gordos. ¿Tú has entendido lo que yo o no? Yo no me he enterado de nada. La faja es ¿para qué? Eso sí lo he entendido, para apretar las carnes. Por eso cuando vas soltando la faja, empiezan a salirte. Estás marcado, estás tatuado. Entonces, el formalismo era y es una faja. Y la faja oprime. La faja no te deja respirar. La faja no te deja libertad de movimiento. Tú sabes enseguida que una hermana viene con una faja porque viene así. Y Dios nos ha dado el don de discernimiento. Y tú miras, la hermana tiene faja. ¿O no? Es que va. Se ponen a sentarse. Levántate. Y cuando termine el culto, cariño, por favor. Bien. Faja. Sea una prenda que oprime. Entiéndase. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque los fariseos le ponían fajas a la gente. La Biblia dice, Jesús les llamó la atención y les dijo, vosotros ponéis cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera vosotros sois capaces de cumplir o de llevar o de cargar. Ponían fajas, ponían corsés a la gente y tenían a la gente como la hermana fulana, oprimida. El formalismo oprime.
Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Ahora escucha. El formalismo también lleva puesto anteojeras, visión limitada. Por eso no pudieron ver que Jesús era el Mesías. Ok, escucha. Hemos hablado de la ley. ¿Los profetas qué eran? Eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Eran los voceros, eran los mensajeros. Eran aquellos que transmitían o hacían llegar la instrucción, el consejo, la exhortación, las directrices al pueblo. Los profetas se necesitaban para conocer y para llevar al pueblo al lugar santo. ¿Qué tipifica el lugar santo en la enseñanza de hoy? ¿Os acordáis de Job que decía, de oída te había oído? Digan conmigo, allá afuera, ¿os acordáis que dije que allá afuera no hay impartición? En el lugar santo hay una impartición parcial. Digan conmigo, impartición parcial. Ok, ahora seguimos, amados, o impartición indirecta, mejor dicho, porque la recibían a través de los profetas. Pero Cristo vino, la ley, los profetas y Jesús, Cristo vino para revelarnos el corazón del Padre. Y esto es intimidad, digan conmigo, intimidad. ¿Qué entendéis ustedes por intimidad? ¿Quién suele tener intimidad? Los esposos, el esposo y la esposa. Por eso Él es nuestro novio y nosotros somos la novia de Cristo. Amén. Y tú te conviertes en la novia de Cristo cuando tú tienes intimidad. La novia, la desposada del Cantar de los Cantares decía, mi amado es mío y yo soy de Él. Eso es tener intimidad, pero también es tener familiaridad. Escucha, ahora cuando te diga la definición de familiaridad, te vas a dar cuenta cómo familiaridad se opone a formalismo. Familiaridad significa lo siguiente, escucha bien, sencillez y naturalidad. ¿Hay algo natural en el postureo? ¿Hay algo natural en la compostura? No hay nada genuino, es todo pura fachada. El formalismo es pura fachada. Pero mira lo que dice de la familiaridad. Sencillez y naturalidad en el trato, propias de la amistad. ¿Somos amigos o no de Jesús? ¿Qué dice Juan 15:15? Ya no nos llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos. O sea, ya no tengo secreto para ustedes. Amén. Entonces digan conmigo, amistad. Pero también familiaridad habla de amistad y parentesco. Somos hermanos menores de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Y somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Segunda de Corintios 6:18 dice, y yo seré a vosotros por Padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Aleluya. Aunque ojo, hay hijos que se llevan mal con papá. Pero eso no toca hoy. Digan conmigo, intimidad y familiaridad. Amados, eso es entrar al lugar santísimo. Sin intermediarios. Esto es una impartición directa, sin interferencias. Tú en la mismísima presencia de Dios, en el corazón del Padre. Y ahora... Y presten atención y sean un poco pacientes porque ahora ven la aplicación práctica. ¿Cuántos se acuerdan de lo que pasó en el monte Tabor? El monte de la transfiguración. ¿Qué pasa en el monte? Mira qué imagen tan gloriosa. 3 lugares en el recinto. Atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Amén. La Biblia se divide en 3 partes. La ley, los profetas y Cristo. ¿Quiénes son los que aparecen ahí transfigurados? Elías, Moisés y ¿quién más? ¿Y quién más? Elías, Moshe. ¿Y quién más? ¿Y Jesús? ¿No sube al monte? ¿Quién se lleva con él Jesús? ¿A quién se lleva? ¿A Pedro? ¿A Juan? Y a Jacobo, los hijos del trueno. Juan y Jacobo eran 2 hermanos. Sube al monte, se le aparecen transfigurados Moisés y Elías, y Jesús delante de Pedro, Juan y Jacobo se transfigura también. ¿Sí o no? Bien. Moisés, ¿por qué se aparece Moisés y no, por ejemplo, Isaías? ¿Por qué se aparece Moisés?
¿Es representación de quién? De la ley. ¿Por qué se aparece Elías? ¿Es representación de quién? De los profetas. ¿Y Cristo qué hace allí? ¿Qué hace Jesús allí? El nuevo pacto. O sea, Jesús se aparece allí porque mayor es Cristo que toda la ley y todos los profetas. ¿Sí o no? Bien. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Eso a qué te suena? ¿No te suena a la repetición de la repetidera? ¿Cuándo dice eso Jesús? ¿Cuándo dice eso el Padre? Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Aquí viene a decir lo mismo. Pero es que esto no es lo más importante. Lo más importante es la coletilla. ¿Qué dice? ¿A quién? A Jesús. O sea, cuando el Padre dice a él, oíd, les pregunto, ¿no le está dando el Padre preeminencia a Jesús sobre la ley y sobre los profetas? Bien, entonces cuando él dice a él, oíd, ¿quién escucha eso? Pedro, Juan y Jacobo. Ok, entonces el monte de la transfiguración, para Pedro, Juan y Jacobo, es el monte de la revelación de quién era Jesucristo. A él oíd. Aquí claramente el Padre está diciendo, el camino de la ley no, el camino de los profetas tampoco. He aquí un nuevo camino, por eso Jesús dice, yo soy el camino. He aquí un nuevo camino que invalida, que es mejor, que es más excelente que el camino de la ley y el camino de los profetas. El camino es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. A él tenéis que escuchar. Hay una versión, creo que es esta, la pechita, que dice, a él obedezcan. Por encima de guardar la ley, por encima de escuchar a los profetas, tenéis que obedecer a Jesús, mi Hijo, por el que yo me complazco en él. ¿Cuántos dicen amén? Bien, escucha. ¿Qué hacía Pedro allí? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Te va en lo mejor. ¿Qué? ¿Por qué se lleva a Pedro? Si Moisés aparece allí en representación de la ley, ¿por qué se lleva a Pedro? ¿Cómo? Ahí está. En representación del ministerio apostólico. ¿Por qué se lleva a Juan? ¿Por amor? Por amor no. Sí, se lo lleva por amor. Se lo lleva en representación del ministerio. ¿Quién tuvo el gran privilegio de escribir el libro de Apocalipsis? Juan. El libro de las revelaciones, Juan. Entonces, ¿por qué está Juan allí? En representación del ministerio profético. ¿Y Jacobo? ¿Qué se sabe de Jacobo? Jacobo era el hermano mayor de Juan. Cuando se cita la lista de los Boanerges, dice Juan y su hermano, Jacobo y su hermano Juan. Se entiende que Jacobo era el mayor. ¿Qué se sabe de Jacobo? ¿Qué pintaba ahí Jacobo? Jacobo somos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque Jacobo era un super pescador. Era el mayor de los pescadores que había en la zona. Era un super profesional. Y todo el mundo aprendía de Jacobo. Y la Biblia dice, venid, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ministerio apostólico, profético, y Jacobo está ahí en representación del ministerio evangelístico que somos todos. Porque todos somos llamados a ser evangelistas en el nombre de Jesús, a predicarle su palabra y a pescar. ¿Cuántos pescadores hay aquí? Amén. Bien, pues sigan pescando. Aleluya. ¿Qué quiero decir con todo esto? Amado, que Dios no te hizo para que te quedes en el parking. Dios no te llamó a ti para que te quedes en el patio, ni para que te quedes a medio camino en el recibidor, sino para que entres directamente sin necesidad de un cura. ¿Habéis visto el patrón de la Iglesia Católica? Muy parecido al patrón de los que practican el formalismo. ¿Sí o no? Bien. Sin necesidad de un pastor. A mí me da pena cuando un hermano o una hermana me viene y me dice, hermano, ay, oren por esto porque usted está más cerca de Dios que yo. Yo lo he escuchado eso. Claro, hermano, claro, hermana, vamos a orar. Pero no porque tú crees que yo esté más cerca de Dios que tú. Yo soy imperfecto. Además, pregúntale a mi mujer mis defectos. No, por favor.
Entonces, eso es desconocimiento, porque al igual que un pastor tiene acceso a la presencia de Dios, tú también, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, para entrar sin cura, sin pastor, sin la interferencia de nadie, sin intermediarios de nadie, para entrar al más íntimo lugar que es el corazón de Dios y sentir latidos, los latidos del corazón de Dios, como lo sentía la amada del Cantar de los Cantares. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Dice Juan capítulo 1 versículos 14, Juan escribe y dice, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando Juan redacta y vimos su gloria, ¿de qué crees tú que está hablando? De lo que experimentó en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo experimentaron la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar la gloria de Dios? Levanta tu mano derecha y di conmigo, papá, yo quiero. Yo necesito entrar y llegar a lo más íntimo, a lo más profundo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, podemos decir que somos cristianos. Podemos hacer como que somos cristianos. Pero podemos estar toda la vida viviendo en el estacionamiento, en el atrio, donde no pasa nada. Hubo uno que estuvo 38 años viviendo en el atrio. Te puedes pasar toda la vida como el paralítico del estanque de Betesda, que estuvo esperando 38 años su milagro y no llegaba. ¿Hasta qué? Hasta que conoció el corazón de Dios en la persona de Jesucristo. Y ahí se hizo el milagro. Amados, los milagros no están allá afuera. Los milagros suceden aquí en el nombre poderoso de Jesús. Los milagros no están en los atrios, no están en los patios, no están en los parqueaderos. Los milagros están en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ¿cuántos están de acuerdo? Aleluya. Los milagros, la gloria de Dios no se manifiesta en un patio o en un atrio. La gloria de Dios se manifiesta en el lugar santísimo. Y podemos poseer, mira, varias versiones de la Biblia. Podemos cantar bien bonito, hablar en lenguas y morir en el atrio. Digan conmigo, cristianos de atrios. Y lo tremendo es que Dios no te quiere allí. Dios quiere meterte, introducirte en su corazón. ¿Qué dice Cantares? Cantar de los Cantares 1:4, no sé si lo ha apuntado. Atráeme. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿La novia? ¿La esposa? ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Cuántos son novia de Jesús aquí? Bien. Atráeme. En pos de ti correremos. Pero mira. El Rey me ha metido en sus cámaras, en lo profundo. Decíamos al inicio de la enseñanza que Dios es eminentemente relacional. Para tener conocimiento de alguien, tendrás que tener intimidad, ¿sí o no? Bien, el Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti y nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿Cuánto dicen aleluya? Bien, amados, lo que está diciendo aquí básicamente la amada del Cantar de los Cantares, quiero que tú me introduzcas en lo más íntimo de tu corazón. Y lo más tremendo de toda esta enseñanza es que lo más tremendo es que lo íntimo de Dios, yo no te lo puedo predicar. Título de la enseñanza, formalismo o intimidad. Lo tremendo, te puedo hablar de formalismo, pero de la intimidad no. La intimidad la tienes que conocer tú por ti mismo. No estoy habilitado para hablarte de cómo se mete, cómo puedes conocer la intimidad de Dios. La tienes que descubrir por ti mismo. Intimidad de Dios que descubrieron, por ejemplo, José, David, Job y tantos otros. Y ahora lo más tremendo, escucha, nosotros hemos hablado de 3 partes. Lo tremendo es que tú y yo somos tripartitos también. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo lo vamos a relacionar con el atrio exterior, la carne. Hay que dejarla fuera en el atrio. El alma lo vamos a relacionar con el lugar santo.
Y el espíritu lo vamos a relacionar con el lugar santísimo. Y ahora vas a entender por qué. Y ya vamos finalizando. Escucha bien. Lo tremendo es esto. O sea, si yo tengo atrio, tengo lugar santo y tengo lugar santísimo, yo soy tabernáculo de Dios. ¿O no? ¿Acaso no soy templo del Espíritu Santo? No es que yo tenga mi propio tabernáculo, sino que yo soy tabernáculo. Toca a aquel que está a tu lado y dile, tú eres tabernáculo de Dios. Aleluya. ¿Cuál es mi atrio? Ahora sí. ¿Cuál es mi atrio? Estamos hablando del atrio exterior. ¿Cuál es mi atrio? La carne. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi yo social. Lo que yo soy de cara a la gente. ¿Ustedes conocen gente que de cara a la gente de una manera, como el amigo tuyo ángel o demonio? De cara a la gente, un angelillo. Chiquillo, si no ha matado una mosca nunca. El yo social, el atrio exterior es mi yo social. Es decir, lo que yo soy en público, lo que yo soy de cara a la gente. Mi yo externo, digan conmigo, externo. Es decir, las máscaras que yo me esfuerzo en poner para que la gente no conozca lo que yo soy o quién soy verdaderamente. El atrio exterior son la compostura, el postureo. ¿Me van siguiendo? Aleluya. Bien. Entonces hay cristianos de atrios. Si el lugar, o sea, si el atrio es mi yo social, lo que yo soy de cara a la gente, ¿qué es el lugar santo? ¿Qué es el lugar santo? Mi yo personal, es decir, sí, más o menos, va encaminada. Mi yo personal, es decir, mis miedos, mis temores, mis anhelos, mis emociones, mis pensamientos, mis preocupaciones y mis sueños, ¿Y el lugar santísimo qué es? Mi espíritu, o sea, mi yo espiritual, mi yo íntimo, ojo, en el que nadie puede entrar. Y ahora vamos a explicar esto. Ponme Mateo 6:6, por favor. ¿Qué dice aquí? Mas cuando tú ores, entra en tu aposento. Vamos a leer primero. Y cerrada la puerta. Si tengo la puerta cerrada, ¿puede entrar alguien? No, solamente a quien yo le doy permiso para que pueda entrar. Ok, bien. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Este versículo tenemos la costumbre de cogerlo de una manera literal. O sea, métete en tu habitación, cierra la puerta y ponte a orar. En la intimidad, en tu soledad. Tú solo en tu habitación con el Señor. Y el Señor que te ve orar en lo íntimo y ve si oras verdad o no, porque luego lo vamos a leer también. Ve si oras verdad y eres genuino a la hora de orar. Si ve que oras verdad, te recompensará en público. Ahora, si la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, también tengo un aposento. Aquí. No tengo un aposento. O sea, a mí esto me hace pensar, ¿este versículo lo puedo tomar literalmente? ¿O puedo entender también que yo como templo del Espíritu Santo tengo un lugar aquí dentro, que es el aposento, donde solamente le doy permiso a la presencia de Dios para que entre a morar conmigo? Y lo tremendo es que tú con tu templo y tu aposento lo puedes hacer aquí en público. Aquí está el lugar santísimo. No necesitas meterte en una habitación física. Tú eres tu propio tabernáculo y por tanto tienes tu propio aposento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso después, cuando tú te pones aquí oras y te metes en el corazón de Dios y Dios entra a tus aposentos y cierra la puerta, es decir, ¿qué es cerrar la puerta cuando estoy aquí? Que no me moleste el que está aquí y me moleste el que está acá y no esté pensando si vino o no vino aquel o aquella. Eso es cerrar la puerta. Y hay muchos que vienen y tienen la puerta abierta. Están pensando, ¿y mañana qué haré de comer? Y Juan Miguel predica largo, ¿y por qué no termina pronto? Cierra la puerta y busca en tu intimidad. Por eso muchos piensan y dicen, es que este hermano parece como que el Señor lo bendice más a él que a mí. ¿No será porque tiene más intimidad y menos formalismo y tú tienes menos intimidad y más formalismo? ¿Me están entendiendo? Bien, seguimos para ir rematando. Para que lo entiendas, Dios ha puesto en ti una parte en la que nadie puede entrar.
porque fue creada precisamente para encontrarse con lo íntimo de Dios. Digan conmigo, íntimo. Con lo íntimo de Dios solamente. Y es el lugar donde puedes hallar paz. Fíjate qué tremendo. Los que conocen el corazón de Dios son aquellos que tienen paz en medio de la tormenta. La gente te mira tu problemática, es decir, tu yo exterior, que vas para allá, vas afanado, para arriba, para abajo, y un problema, y una circunstancia negativa, y un problema de enfermedad, y un problema con el hijo, un problema con la hija, un problema con el trabajo. Pero si tú conoces el corazón de Dios, nada de lo que suceda a tu alrededor te va a poder robar la paz. Tú vas a tener paz en medio de la tormenta. ¡Aleluya! Y la gente piensa, ¿y cómo puede ser? Ahora, amado, escucha. ¿Cuántos de aquí, de acá, o de este lugar esta tarde sufrieron acoso cuando eran más jóvenes? Maltrato, abuso, bullying. Yo sufrí bullying. Ustedes pensarán, ¿y este ha sufrido bullying? Sí, he sufrido bullying. Yo cuando era niño en el colegio era muy introvertido, muy tímido. Y como tímido, pues me ponía en el último rincón, en el recreo. Y normalmente los niños introvertidos, los demás, ¿qué hacen con ellos? Se aprovechan, se burlan, malos tratos. Aleluya. Gloria a Dios. Bullying, mobbing. Ahora le ponen nombres tremendos. Burla. Entonces, muchos en nuestro pasado, nuestro yo social, lo que somos externamente, fue golpeado, fue abusado. ¿Y qué fue dañado? ¿Qué fue lastimado? Nuestro yo emocional. ¿Cuántos vienen a los pies de Cristo con las emociones dañadas porque fueron abusados o maltratados o burlados? Bien, entonces tu maltrato externo daña tu yo emocional. Pero amado, tengo un secreto para ti, una noticia. Hay una parte dentro de tu interior que es tu yo espiritual, que por mucho que tu yo social sea dañado y tu yo emocional se vea rajado, lastimado, esa parte no va a ser tocada ni va a ser dañada. Esa parte es inaccesible al bullying, al mobbing, a la burla, al maltrato. ¿Por qué te crees que José fue abusado? ¿Aprovecharon de él? ¿Sí? ¿Lo lastimaron? ¿No? Lloró. Mis hermanos me han vendido. Eso, tela. ¿Sí? Lloró. Es decir, sus emociones fueron dañadas. Bien. Pero ¿por qué José se levantó una y otra vez? Porque había una parte dentro de él que era su intimidad con Dios. Y José se levantó de la cisterna, José se levantó en la cárcel y José se levantó donde fue llevado por los abusos, por los malos tratos, pero José siempre se levantó y entraba siempre a la presencia de Dios con acción de gracia. Lee la vida de José, no verás una queja en la boca de José. Amén. José descubrió que había un yo espiritual. Y Job, que hasta la mujer le dijo, la mujer de Job, amén, amadas, aquí de esas no tenemos, pero la mujer de Job es la típica que está contigo en las buenas y en las malas te deja tirado. La mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Maldice a tu Dios y muérete. Job, su yo social, todo le fue quitado. Toda su fortuna, toda su familia, todo le fue quitado. Su yo emocional fue dañado. Y encima, los que vinieron supuestamente a echarle una mano, ¿conoce a gente así? Que hurgaban más en la herida todavía. Los amigos de Job. Pero Job, dice el Señor, que le restituyó 10 veces más. ¿Por qué? Porque cayó, pero había dentro algo inaccesible donde solamente la presencia de Dios entraba y Job una y otra vez se volvía a levantar. Y el rey David, que fue traicionado por sus hijos, por uno de sus hijos, se volvió a levantar una y otra vez de cada caída. Amados, ¿qué quiero decirte con esto? José se lastimó, se volvió a levantar. Job, David, los tres conocieron que hay una parte interior que donde no puede entrar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, nadie. Nuestro yo espíritu, nadie lo puede tocar, nadie lo puede dañar. Y cuando ese yo espíritu se conecta con el corazón de Dios, toda mi estima es restaurada. Toda mi vida, sí. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Toda mi vida, qué bárbaro esto, toda mi vida es restaurada. Y todo
toda mi vida, cuerpo, alma y espíritu es sanada en el nombre de Jesús. Mira lo que decía David y ya terminamos y nos vamos, aleluya. Salmo 91. Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91, amados? Lo conocéis, ¿verdad? Lo quiero leer en esta versión. Salmo 91, versos 9 y 10, versículos 9 y 10. Salmo 91. No, ese no es. Mateo. Salmo 91, chicos. Lucas. Bueno, lo voy a leer aquí, escucha. Salmo 91. Que el es tu refugio. Amén. ¿Eso es un aposento o no? Amén. Dice que el Señor me ha metido en sus recámaras. Porque el Señor es tu refugio. Y has hecho del Altísimo tu amparo. Creo que la versión Reina Valera dice: has hecho del Señor tu habitación. No vendrá sobre ti la desgracia, ni mal alguno alcanzará. ¿Qué significaba tabernáculo? ¿Os acordáis? Tienda de campaña. Ok, escucha. Mal alguno alcanzará tu tienda. ¿Cuántos dicen amén? Eso pasa cuando uno conoce el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué dice que plaga no tocará tu morada cuando sabemos que muchos cristianos han padecido plagas? Esta noche hemos orado por nuestro hermano Juan Carlos, que está ingresado con COVID. ¿Por qué dice que no le pasará nada? No temerá mal alguno, dice la Reina Valera. Ahí está. Ni plaga tocará tu morada, ni te sobrevendrá mal alguno. ¿Por qué dice David que no le pasará nada si a muchos hijos de Dios nos ha pasado de todo? ¿Por qué dice eso? Claro, hermano, no estamos libres de las circunstancias. David dijo eso porque David descubrió que todos tenemos una parte íntima que nadie puede tocar. El yo espiritual que es eterno y que solamente puede conectarse con el corazón de Dios. Amados, eso es tener paz en medio de la tormenta. Dar un aplauso. Termino leyendo 2 versículos y nos vamos. Salmo 25, 14. Aquí toma nota a modo de información. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando tú tienes intimidad con Dios, hacer conocer su pacto significa que Él te revelará los secretos de su corazón y las intenciones de su corazón. Cuando tú tienes intimidad con Dios. Salmo 51, verso 6. Y aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Amado, en el atrio exterior te puedes poner una máscara, pero si entras al lugar santísimo, quítatelas, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amado, si entras con verdad, si entras con sencillez, si entras con naturalidad, el Señor te dará crecimiento, te dará revelación y te hará comprender sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, revelación, sinceridad y transparencia sin máscaras. Por eso el rey David, y ya termino, ahora sí, el rey David con propiedad decía en el Salmo 34, versículo 8, y por eso yo he dicho antes que yo no te puedo hablar de la intimidad de Dios, te puedo intentar predicar algo, pero eso lo tienes que descubrir por ti mismo, porque el mismo David decía en el Salmo 34, 8, venid, ved, probad, o gustad, cuán bueno es el Señor. David hacía una invitación a sus lectores. Yo te hago una invitación esta tarde. Ven, ve, prueba, gusta de la bondad, de la benignidad del Señor. Tienes que tener una experiencia personal con tu Padre Celestial. Métete en la recámara cuando vienes. Que no te despisten los niños, que no te despiste nada. Por eso te pido, por favor, apaga el teléfono. Si es que todo tiene un sentido, amado. No. El primero que se entristece es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque se cortó la conexión. Luego ven, vuelve e intenta meterte otra vez. Entonces, amados,
aunque hayas sufrido en la vida, el enemigo no puede tocar tu lugar santísimo. Por eso en el nombre de Jesús te declaro que te volverás a levantar una y otra vez para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Métete, o permítele, o dile al Señor, méteme en tu recámara. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de esta palabra tuya en esta noche. Nos has bendecido. Hemos sido edificados. Hemos sido corregidos, instruidos, exhortados, Señor. Hemos sido, Señor, aleccionados en que, Señor, tú tienes niveles de intensidad, como dijo tu Hijo, o niveles de intimidad, Señor. Y no queremos ser ni cristianos de atrios, ni cristianos de lugar santo. Queremos ser cristianos que se meten en lo más profundo de tu corazón, accesar al mismísimo lugar santísimo donde mora tu presencia. Señor, gracias, porque en ese lugar de intimidad, ese lugar reservado, ese oculto, es donde tú, como hemos visto en tu palabra, nos vas a revelar los secretos. Es donde tú vas a tratar con nuestro yo íntimo, con nuestro ser espiritual. Y es donde vamos a recibir refrigerio, paz, gozo, descanso, sosiego para el día a día. Padre, enséñanos, te ruego, enseña a tu pueblo, enseña a tu iglesia, ministra a tu novia en esta tarde, Padre, y métenos a todos y cada uno de nosotros en lo más profundo de tu corazón. Que así sea, Padre, que llegamos a sentir ese vivo celo por meternos en esa intimidad contigo. Que así sea para la gloria tuya y para nuestro beneficio. En el nombre poderoso de Jesús, Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Que Dios te bendiga.